bien, diáconos, presten atención, diáconos. Hay 4 cosas que usted tiene que saber. Ojo, señores, 4 cosas que usted tiene que saber. Así es que prepare pluma, lapicero, libreta, una hojita para que sepa qué es lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿qué labor debe cumplir? ¿Qué labor debe cumplir un director de diácono con sus diáconos? En primer lugar, debe organizar la junta de diáconos para el desempeño coordinado de los servicios de la iglesia. Estimados directores de diáconos, usted debe organizar a su equipo. ¿De qué manera? Tiene que hacer un rol de quienes van a ayudar a abrir el templo. Número 2, quienes van a ayudar a recibir los diezmos y ofrendas. Es decir, que de una manera recepcionada. Ahora, déjenme decirles algo también. En este caso que hay grupos pequeños que se están reuniendo, ahí prácticamente el líder tiene que organizar todo eso. Pero esto lo estoy hablando también que posteriormente que se abren las iglesias, nosotros tenemos que organizar nuestro cuerpo de diáconos para estas funciones. Ahora, otras funciones que tiene la iglesia. De repente nosotros decimos, pero ¿cómo vamos a participar del servicio de comunión? Me refiero al rito de humildad y santa cena. Miren, normalmente se puede utilizar de 2 maneras. Uno, que en la sede del lugar donde se está transmitiendo, ahí se puede dirigir una santa cena, donde las familias en diversos lugares puedan tener ya su recipiente del jugo y del pan, para que en ese programa que se desarrolle de manera virtual también se pueda participar de este servicio de comunión. Y los diáconos tienen esa función de repartir en las familias esos emblemas sagrados para que se lleve a cabo una santa cena y rito de humildad. Claro, ustedes tienen que saber que cuando las iglesias se abran, pues lo vamos a hacer en la iglesia, pero no tenemos que detenernos. Otros servicios que no tenemos que pasar por alto es el bautismo. Ustedes tienen que saber que a pesar de las limitaciones que tenemos, hay pandemias. Y por eso el primer punto tiene que implicar con el servicio de bautismo. Los diáconos también deben estar organizados para quienes van a recibir a los bautizados, preparar la pila bautismal si se hace en un templo de manera discreta o si se lleva a un río. Los diáconos tienen que participar ahí para poder organizar todos los servicios de la iglesia. Así es que yo quiero invitarte, estimado director de diácono, para que tú organices a la junta, a tu junta de diáconos y puedas asignar responsabilidades de una forma coordinada para que los servicios de la iglesia se lleven a cabo en el contexto de esta pandemia. Ahora, ustedes saben también que es muy importante que nosotros podamos saber que la segunda labor que debe cumplir el director de diácono es capacitar al cuerpo de diáconos para que sus comisionados puedan desarrollar sus habilidades eclesiásticas. Ahora, hace un momento mencioné que los diáconos se encargan precisamente de desarrollar los servicios de la iglesia. En este caso, los servicios de comunión, los diáconos que participan deben ser diáconos ordenados. Me estoy refiriendo a iglesias organizadas. En el caso de iglesias no organizadas, que son denominados grupos o congregaciones, la iglesia anfitriona, que tiene diáconos y ancianos ordenados, debe asignarle a esos diáconos y ancianos ordenados para que ayuden a oficiar en la iglesia que no es organizada. O ya sea en su defecto el pastor organiza y efectúan los ritos necesarios para que no se detenga los servicios de la iglesia. Por ese motivo, hermanos queridos directores, debe pedirle a su pastor o a alguien de experiencia que capaciten a sus diáconos, incluso hasta cómo recepcionar los diezmos y ofrenda. Eso es muy importante. Hay muchos hermanos que tenemos nuevos que no saben cómo recepcionar los diezmos y ofrendas. Hay muchos hermanos que se necesita capacitar para recepcionar y dar la bienvenida en la entrada de la iglesia.
elemento, hay muchos miembros nuevos que han sido nombrados como diáconos y no tienen la experiencia del cuidado y el orden que debe tener el templo. Otro, muchos no saben de la responsabilidad del cuidado del edificio y el orden y la limpieza que debe tener. Hay muchas habilidades que tenemos que enseñarle a nuestros diáconos de cómo se deben desempeñar. Por eso es importante que la segunda labor, debes capacitar al cuerpo de diáconos en los diferentes servicios de la iglesia para que ellos lo hagan de una manera precisa y efectiva. Y usted también tenga la libertad de poder confiar en sus comisionados, en sus diáconos, para que realicen su labor de manera efectiva. En la siguiente presentación, la tercera labor del director de diácono con su cuerpo de diáconos es implementar la visitación a los miembros en perspectiva de necesidad. Esta es una labor muy importante. Ustedes saben que en el libro de los Hechos, al igual que Esteban, se eligieron a los diáconos que iban a estar al servicio de la hermandad, de la iglesia, de la primera iglesia cristiana. Los directores y sus cuerpos de diáconos deben establecer visitación a sus miembros. Es muy importante, es una labor que ellos tienen que estar pendientes de aquellos miembros que están enfermos, de aquellos miembros que tienen necesidades tal vez económicas, de aquellos miembros que tienen necesidades emocionales. Los diáconos tienen que implementar la visitación a esos miembros en perspectiva de necesidad. Número cuatro, mantener el orden y facilitación de materiales de limpieza. Esto es muy importante. De paso, quiero decirles, hermanos queridos, que no descuidemos el edificio. Mucho más ahora que están cerrados los edificios, muchos de ellos, los diáconos tienen que de repente con su director asistir al templo, darle una limpieza, porque ustedes saben que si hay un edificio que no está en uso, también se deteriora. Por eso es importante que, aunque no esté abierto el templo, nosotros de repente tenemos que esporádicamente asistir para ver qué cosa está desacomodada. Hoy tenemos la oportunidad de que si podemos pintarla en este momento, ahora que no están asistiendo los miembros, darle su arreglada, detallar todas las necesidades que haya en el templo. Eso es muy importante. Así es que, hermanos queridos, en resumen, hay 4 cosas que no tenemos que olvidar. Así es que, número 1, ¿cuál dijimos, hermanos? Vamos a verlo igual de nuevo en la plantilla. Vamos a regresar la plantilla para que podamos recordar. Tienes que organizar a tu junta de diáconos para que desempeñen los diversos servicios de la iglesia. Y ya comentamos los servicios de la iglesia. Número 2, tienes que capacitar a tu cuerpo de diáconos para que desarrollen sus habilidades eclesiásticas. Número 3, tenemos que entonces en la siguiente plantilla, la número 3, tenemos entonces que implementar la visitación de los miembros en perspectiva. Y número 4, mantener el orden y la facilitación de materiales de limpieza. Estos son algunas actividades que el director de diáconos con su equipo deben desarrollar. Hay muchas actividades, pero por causa del tiempo, en el tríptico que se les va a enviar, el tríptico instructivo, allí vienen más labores que tienen que desempeñar como directores y diáconos en el servicio de la iglesia. Recuerden y no olviden que la bendición de un director de diácono es que es una persona escogida por Dios. Es bíblico. Tu nombramiento es bíblico, querido hermano. Tienes que saber cómo lo vas a desempeñar y tienes que saber que tú tocas cosas sagradas dentro del templo del Señor. Por lo tanto, yo quiero pedirte que en este periodo eclesiástico, que aunque muchos templos no están abiertos, por lo menos consideres algunas cosas que se adaptan o se adecúen a las necesidades de la pandemia. Y una de ellas es mantener el orden del edificio, la limpieza. Si se está deteriorando, es bueno ir a revisarlo. Y lo otro es la visitación en perspectiva. Hoy hay mucha necesidad en la iglesia y nosotros los diáconos jugamos un papel importante. Así es que
Lo mismo les mencioné que los servicios de la iglesia se deben seguir efectuando en el orden debido y los diáconos juegan un papel importante. Hermanos queridos, mayor información de dónde podemos capacitar a los diáconos, vayamos al manual de la iglesia. El manual de la iglesia tiene muchos consejos que nos pueden ayudar a cómo capacitar a nuestros diáconos. En su momento, les mencioné, los pastores van a recibir los instructivos para que usted pueda tenerlo. Este es un resumen de las 4 labores principales que debe desarrollar un diácono.